Gracias al CAT por la invitación, la verdad que son muy generosos. Gracias también a la gente de Garra, a Gabriela, por los generosos vicarios que vienen en el ISDH. La idea es un poco proponer lo que me pidió que haga la comisión directiva en esta actualización, hablar un poco de proteínas C y S y qué es lo que se contó en el ISDH. Y empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Una imagen pediátrica para que todos lo recuerden. Y me parecía importante empezar contándole la historia de estas dos familias. La idea era que aparezcan las deficiencias después de las familias, pero en realidad contarles un poco esta familia que actuó como desencadenante de la charla. Aquí llega este niño a la consulta para ver si tenía el mismo defecto de su madre. Su madre había presentado un tromboembolismo en el postquirúrgico de una miomectomía, pero antes de eso había tenido el antecedente de un aborto a las 8 semanas y una muerte fetal bastante avanzada que aparte tenía el síndrome de Edwards. En su familia, su abuelo había fallecido de enfermedad tromboembólica y sus primos por parte de ese abuelo tenía un primo con tromboembolismo recurrente, una prima que había presentado aborto, una prima que tuvo hijos con bajo peso al nacer y una prima que tuvo una pérdida fetal de 38 semanas. Esta familia obviamente corresponde a una familia con deficiencia de proteína S, en tanto que esta otra familia que algunos ya conocen, a partir de esta niña, cuyo diagnóstico se puede hacer prenatal, y que a pesar de empezar el tratamiento en el momento del nacimiento presentó púrpura fulminante neonatal, se caracterizaba porque su papá a los 32 años había tenido un tromboembolismo pulmonar, se había diagnosticado un déficit de proteína C cualitativo y la pareja había tenido un aborto a las 12 semanas y una pérdida fetal a las 37, cuya autopsia reveló daños muy característicos del déficit de proteína C congénito severo. Y la verdad que cuando uno dice que hay de nuevo, la verdad es que prácticamente todo es nuevo. Estamos hablando de una proteína que tiene muy poca vida. La proteína S se describió recién en el año 76 por Johan Stetlow en la Universidad de Malmö, en Suecia, y tardó más o menos una década en encontrarse cuál era la función de esta proteína, y recién en los años 80 la gente de la Universidad de California, el laboratorio del Dr. Griffin, a quien le debemos mucho de lo que sabemos hoy de la proteína C, fue el que estableció la primera asociación entre la deficiencia y la patología trombótica. Respecto al origen de esta proteína, bien lo describió recién la doctora Zuccati, es una proteína que depende de la vitamina K y los lugares de síntesis, y sobre todo lo más novedoso, esta posibilidad de que el doctor Griffin nos dio a conocer, de que hoy sabemos también que se sintetiza a nivel de la piel y en algunas células cerebrales. Respecto de su función, también habló la doctora Zuccati, y algo muy interesante es que pensábamos que muchas de las acciones antiinflamatorias tenían que ver con la capacidad de inhibir la trombina. Y hoy por hoy, estos nuevos roles que nos cuenta el doctor Griffin acerca de la interacción, sobre todo con los receptores activados por proteasas, explican una gran cantidad de acciones neuroprotectoras, que también fueron descritas muy bien por la doctora Zuccati. Acciones neuroprotectoras que, como dijimos, dependen mucho del receptor de proteína C en superficie y de que esa interacción de la proteína C activada con su propio receptor le permite interactuar con otros receptores de membrana, sobre todo los receptores de proteína activados por proteasas. Esto ya lo mencionó, lo había retirado, se quedó la versión vieja, les pido disculpas. Y respecto de las acciones neuroprotectoras que también nombró la doctora Zuccati, muy interesante el último ítem, sobre todo esta nueva molécula sintetizada de proteína C activa, esta porción que actúa particularmente con algunos de estos receptores, que está hoy en ensayo clínico para ver si lo que se produjo en el laboratorio del Dr. Griffin en ratones se puede llegar a reproducir en humanos a la hora de proteger del daño inducido tanto por stroke como por injuria cerebral y otras causas. Y la proteína C es como todos saben, una proteína que
que circula en muy baja concentración, en recién nacidos a término, el promedio de concentración es alrededor de 40 unidades por decilitro, con un percentilo 3 de 25, es realmente muy poquito, y se va incrementando los niveles hasta los 6 meses aproximadamente de edad, cuando el percentilo 50 en la edad pediátrica es aproximadamente el percentilo 10 de los adultos, que en general los niveles de adultos van entre 60 y 120 unidades, y los niveles de la adultez se logran recién después de la pubertad. La deficiencia severa se entiende en general como niveles inferiores a 1 unidad por decilitro, pero es muy interesante saber que la mayoría de las presentaciones neonatales, si bien ocurren en pacientes con deficiencia severa, niveles de actividad prácticamente indetectable, existen pacientes que pueden tener un déficit muy severo y tener una presentación diferida, como en estas dos publicaciones se presentó, que a pesar de tener una deficiencia muy severa, el onset de la púrpura fulminante puede aparecer más tardíamente, tanto en el periodo de infante como en la adolescencia. Y también es importante saber que pacientes con deficiencia moderadamente severa pueden presentarse tanto como con púrpura fulminante neonatal, o también tener una presentación alrededor de la adolescencia con episodios muy semejantes a los de déficit severo. Las formas de presentación en general incluyen a los pacientes con deficiencia severa, púrpura fulminante y coagulación intravascular diseminada en las primeras horas de vida. En general, las lesiones de púrpura fulminante aparecen en las lesiones en los sitios de apoyo, como vemos abajo, en la pierna, en el cuero cabelludo, en la parte posterior del cuerpo, y aparecen como estas lesiones, estas placas rostrovioláceas, dolorosas, geográficas, que van evolucionando a una costra necrótica, que se producen por esta afección de los vasos de la piel con el origen que origina esta necrosis térmica, y que mucho tiene que ver también el déficit de la proteína C, no solamente en el mecanismo trombótico, sino en la deficiencia de la posibilidad de contar con proteína C activada en la reparación de estas lesiones. La mayoría de los infantes también pueden presentar ceguera congénita por trombosis de los vasos que se están formando a nivel del cuerpo vítreo, y pueden evidenciar también desde eventos de stroke por isquemia cerebral hasta trombosis de los grandes vasos venosos del sistema nervioso, o incluso trombosis de vena renal. Las personas con déficit severo, si logran sobrevivir la etapa neonatal, suelen presentar nuevos episodios realizados por distintos estímulos que todos conocemos, pero también incluso por anticoagulación fuera de la radio. El fenotipo de la deficiencia heterocigota simple de la proteína C puede ir de una deficiencia leve de la actividad de la proteína y puede abarcar desde pacientes asintomáticos hasta episodios trombóticos recurrentes con distinta severidad. Y las manifestaciones pueden ir, en el caso de ser sintomática, desde el tromboembolismo, la enfermedad tromboembólica, el stroke isquémico, la trombosis mesentérica o incluso la trombosis asociada al embarazo. Como dijimos, recién en los años 80 se estableció la asociación del déficit severo con este cuadro realmente dramático que es la púrpura neonatal y el cuadro de coagulación intravascular diseminada que se presenta asociado a este déficit. Y la mayoría de estos niños han muerto. Hay muy pocos sobrevivientes, muchos mueren antes de nacer, sin diagnóstico algunos mueren nacen y mueren sin diagnóstico, y otros nacen y mueren por el tratamiento impuesto. La verdad que parte del tratamiento incluye la terapia de reemplazo, y la sobrecarga de plasma está asociado a muchas de las complicaciones que le duran la vida de estos niños, que a veces suelen estar dañados incluso por el déficit, por el daño que produce antes de nacer este déficit. En el caso del déficit severo congénito estamos hablando de una patología realmente muy poco frecuente, teniendo en cuenta lo que uno estima que se puede esperar en la población en general. Uno puede esperar que nazcan con déficit severo 1 de cada niño en cada 4 millones de nacimientos aproximadamente, y como dijimos hay muy pocos sobrevivientes,
porque mueren antes de nacer o nacen y no tienen diagnóstico, mueren por el tratamiento instituido. Las determinaciones de la actividad de proteína C pueden explicar algunas de las manifestaciones, pero no todas. Como en otros factores no hay correlación entre los niveles y la expresión química. Esto es muy importante conocer la historia de esa familia, que nos pueda explicar el fenotipo de ese defecto, y ahí muchas veces nos vamos a encontrar, en la medida que podamos estudiar genéticamente a la familia, que hay defectos cuyo fenotipo no había estado descrito, porque realmente son muy pocos pacientes. La mayoría de las mutaciones generan una deficiencia de tipo 1, donde el déficit es tanto cuantitativo como cualitativo, y más raros son las deficiencias tipo 2, donde la deficiencia es fundamentalmente funcional. Este es un algoritmo que se propone más o menos cómo abarcar y empezar el estudio de la sospecha de proteína C. Generalmente la mayoría de los estudios son funcionales de entrada, entonces ante un dosaje de actividad bajo, lo primero que plantea es descartar factores extrínsecos como la deficiencia de vitamina K o estar tomando alguna medicación que altere la actividad de proteína C. Y si eso se ha descartado o eso no está presente, ver que no haya ninguna condición clínica del paciente o tratamiento, inclusive por ejemplo con las paraginasas en los niños, o alguna enfermedad de otro sistema que pueda afectar el dosaje de actividad. Una vez resuelto eso, recién ahí hacer el estudio antigénico, y si está también deficitario o no, haremos la clasificación de tipo 1 o 2 deficiencias. Pero es importante descartar todas las causas que puedan alterar ese dosaje. También es muy importante siempre confirmar estos estudios, no quedarnos con un solo dosaje como la mayoría de los efectos de la hemostasia. Es muy importante, a veces uno tiene que buscar esperar el tiempo ideal para estudiarlo, por lo tanto uno puede estar estudiando a los padres e incluso a los abuelos a pesar de ser asintomáticos, y el estudio genómico siempre que se pueda hacer es muy importante, incluso a nivel prenatal, porque eso nos va a permitir, a pesar de lo catastrófico que puede llegar a ser antes de que nazca ese niño, el daño que puede producir la deficiencia severa, uno puede llegar a intentar tratar de lograr que ese niño nazca antes, porque también la proteína C se ha visto vital en ese momento, en el nacer, y en ese momento se establecen muchísimas lesiones que uno podría prevenir tratando de anticipar el nacimiento de ese niño en caso de poder hacer el diagnóstico prenatal. Respecto del tratamiento, hoy por hoy está disponible la terapia de reemplazo, sobre todo con el concentrado de proteína C, que no está disponible en la Argentina. Una estrategia por ahí que se está pensando es que existe un centro con disponibilidad del concentrado de proteína C, a partir del cual de manera solidariamente los distintos centros que la necesitan puedan disponer de eso. Esa fue la forma en la que nosotros fuimos a empezar a tratar a nuestra paciente, a partir del concentrado que los primeros concentrados llegaron a partir de la gentileza del Hospital Garrahan, y la verdad que hubo un cambio sustancial cuando la paciente empezó a recibir concentrado de proteína C respecto a recibir plasma fresco congelado. Obviamente que la opción en la deficiencia es el plasma fresco congelado. La dosis de reemplazo se basa más o menos en la misma forma en la que realicemos cómo reemplazamos una tasa de factor, y generalmente lo que se plantea es una dosis inicial, un bolo de 100 unidades kilo seguido por 50 unidades kilo cada 6 horas, teniendo en cuenta la vida media de la proteína C. Lo cierto es que la dosis real se desconoce, y esto es muy importante. El seguimiento debe hacerse sobre todo con todos los parámetros de actividad de la enfermedad que tiene el paciente, y uno ir siguiendo y con eso ir determinando la dosis que el paciente va necesitando. Quizás la más importante de todas es el dímero D y cómo este se va modificando. Es importante también que fuera de los episodios catastróficos el paciente debe quedar con una profilaxis. Las guías propuestas dicen que lo mejor es mantenerlo con concentrado de proteína C en la medida que uno disponga, de la manera homologando lo que sería un paciente hemofílico, porque estamos hablando de déficits muy severos. Y en los casos en que esto no se pueda disponer, uno debe plantear una terapia de anticoagulación, realmente con un target un poco alto, lo que también genera el riesgo de complicaciones. A veces, según el tipo de pacientes que tenemos y la necesidad de implantación de catéter o no,
para administrar esto, porque estamos hablando de bebés, requiere las dos cosas juntas a la vez, a veces un concentrado de proteína C, y según la historia del catéter ese, a veces tenerlo anticoagulado con un rango que la administración de concentrado de proteína nos permite ir a un rango un poco más bajo. Como dijimos, el monitoreo ideal con concentrado de proteína C, los riesgos del plasma, sobre todo la sobrecarga de volumen, las infecciones y las reacciones relacionadas con la transfusión de un hemocomponente. Y la necesidad de catéteres, que también plantea un gran desafío en estos pacientes. Hay muy poca experiencia respecto al trasplante hepático como tratamiento de déficit congénito. Este es uno de los pocos trabajos que se citan, es asiático, son muy pocos pacientes. La verdad que les ha ido bien, pero la verdad que lo que impresiona cuando uno los lee es que han seleccionado muy bien a esos pacientes. No son los pacientes que solemos tener y que uno se plantea en parte un dilema ético a la hora de mandarlo a trasplante hepático. Respecto al pronóstico, hay muy poca información publicada sobre los resultados a largo plazo, porque son muy poquitos pacientes. En general, la información es anecdótica. El monitoreo de los valores de RIN de los pacientes anticoagulados con monitoreo hogareño quizás ha simplificado un poco y ayudado al manejo de estos pacientes. El temprano reconocimiento de alteraciones en el nivel de rango de anticoagulación permite rápidamente tomar una conducta y tratar de evitar una nueva catástrofe, y la necesidad de hospitalización con todos estos elementos, tanto el concentrado como un monitoreo muy cercano, puede hacer que sea mucho más infrecuente de lo que era. Hay desafíos con estos pacientes. Una es la hospitalización, ya sea por trombosis o por hemorragias, por el riesgo de anticoagulación crónica en los que no pueden disponer de concentrado de proteína C. La necesidad de intervenciones quirúrgicas, que hoy por hoy el concentrado lo permite, a diferencia de lo que ha pasado con los pacientes hemofílicos, porque estos pacientes reciben a veces diariamente concentrados o 3 veces por semana concentrados. No se ha descrito el desarrollo de inhibidores, afortunadamente. De la disponibilidad de concentrados es una realidad, no está disponible en muchísimas partes del mundo. Para pacientes con deficiencia moderadamente severa es muy importante saber que niveles de alrededor del 50% de proteína C permiten una cirugía segura, y en condiciones basales uno requiere alrededor de un 20%. Por lo tanto, según cuál sea la deficiencia del paciente, uno puede plantear concentrado o profilaxis antitrombótica en los momentos de riesgo bien identificados. Ante los episodios de trombosis que puedan tener los pacientes, lo cierto es que muchos de ellos, esto es un gran desafío, pueden desarrollar un síndrome post-trombótico que, más encima de las secuelas que pudieron haber desarrollado, favorecen la inmovilidad, el desarrollo de obesidad, empeora el síndrome post-trombótico, y el daño vascular crónico muchas veces lleva al desarrollo de un anticoagulante lúpico, lo que agrega otro factor protrombótico a la hora de manejar estos pacientes, que hay que estar muy atentos. Algunos niños son ciegos y otros tienen secuelas neurológicas, como dijimos, y esto contribuye también a la inmovilidad y a la alteración del desarrollo de su esqueleto y su mineralización ósea, que es algo que uno en el seguimiento también tiene que monitorizar y prevenir la osteopenia de estos niños. Y es algo que tenemos que controlar de manera muy cercanamente. Y algo del desarrollo neurocognitivo. La impresión que existe es que, más allá de la estimulación que uno puede proponer a estos niños, los nuevos pacientes que puedan estar recibiendo concentrado de proteína C, en la práctica, y esto es una impresión simplemente, no hay evidencia científica, pero en base a lo que describió bien la doctora Zuccati y a las experiencias del doctor Keating, es que en lo diario el desarrollo neurocognitivo es mejor de lo que uno hubiera podido predecir por el daño, y quizás mucho tenga que ver con la posibilidad de recibir concentrado de proteína C. La ISTH ha promovido desde el SickKids un registro internacional en el cual el Hospital Garrahan ya forma parte. Nosotros nos hemos sumado recientemente después de traducir gran cantidad de documentos para que pueda tener validez legal la transmisión de información, pero es muy importante este registro internacional de púrpura fulminante neonatal. Y también Adrian Minford desde Londres y con la ISTH propuso este registro de antecedentes obstétricos en déficit de proteína C. Por eso en esas dos familias puse todos los antecedentes, algunos como el síndrome de Edwards,
que uno dice, tendrá que ver, no tendrá, pero hay tan pocos pacientes, tan poca evidencia, que poco sabemos sobre la historia obstétrica de estas familias. Respecto a la proteína S hay muy poquito. La verdad es que la deficiencia es usualmente congénita, generada por alteración de ese gen. Existen muchísimas mutaciones descritas, 3 tipos se reconocen. El primer tipo es un déficit cuantitativo, el tipo 2 es un déficit cualitativo y el tipo 3 sobre todo un déficit cualitativo a expensas de la proteína S libre. Sabemos que su herencia es autosómica dominante, que hay distintas situaciones que pueden afectar los dosajes de proteína S, e incluso la edad, el género y las alteraciones del metabolismo lipídico de los pacientes que estamos estudiando, y el riesgo de enfermedad tromboembólica se incrementa notablemente en pacientes que reciben anticonceptivos orales y particularmente durante el periodo del embarazo. La epidemiología habla de una incidencia de 1 en cada 500 individuos de deficiencia congénita, y la incidencia del déficit severo realmente se desconoce. La función es, como sabemos, es un cofactor tanto de la proteína C, pero también de la vía del TFPI, en la inactivación tanto del factor tisular en su complejo 47 como del factor desactivado. La variabilidad del riesgo de trombosis de los pacientes con alteraciones congénitas de la proteína S se puede ver a un número de factores, sobre todo, por un lado, a los defectos funcionales que ese defecto implica, a una penetrancia incompleta que se ha descrito de ese defecto, o a la expulsión de otros factores genéticos o adquiridos protrombóticos. Hubo un solo póster presentado de proteína S, que probablemente ya conocen, del grupo CLAT, sobre la experiencia del grupo, y un poco lo que dice es que quizás la falta de estandarización de las determinaciones de S dentro del grupo CLAT pudieron haber llevado a un sobrediagnóstico quizás, pero también es muy importante un estudio poblacional, porque quizás nuestra genética hable de una prevalencia que sea un poco mayor de la referida en Estados Unidos y Europa. Respecto al tratamiento del déficit de S, en los casos de déficit muy severo y presentación neonatal, exactamente igual que el déficit de proteína C, la terapia de reemplazo va a la cabeza. En estos casos no disponemos de concentrado y solamente habrá que aportar plasma fresco congelado. La anticoagulación es muy importante, obviamente se prefiere heparina respecto a los antivitamina K. La profilaxis se puede establecer luego con antivitamina K. La duración, esto es algo discutible. El paciente que tuvo un evento, en algún momento puede suspender y reiniciar o establecer una profilaxis ante eventos. Los pacientes con deficiencia incluso severa y asintomáticos, uno puede establecer solamente la profilaxis ante eventos de riesgo. El embarazo es algo que ustedes conocen mucho más que yo y no hay mucho más por